Muy bienvenidos y muy bienvenidas a un nuevo día jueves de estudio bíblico, a un nuevo capítulo de El Camino del Maestro, los estudios bíblicos de día jueves a las 21 horas, aquí en Reunidos, la alegría de creer. En esta ocasión, para estudiar una epístola maravillosa, una epístola que viene a ser, en ese sentido, un compendio de varias importantes doctrinas cristianas. Y nos referimos a la epístola del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso, la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Así que le invito desde ya que tenga la epístola abierta ahí con su Biblia para que siga las lecturas que hoy día vamos a hacer. Comenzamos en el nombre del Señor y desde ya puede anotar ahí bien grande en su en su cuaderno de apuntes, que hay un gran tema en la epístola a los Efesios de tapa a tapa. Hay una temática bien transversal desde el primer capítulo hasta el último, y la epístola a los Efesios nos estará hablando principalmente de la iglesia. Pablo nos estará planteando la procedencia de la iglesia, la constitución de la iglesia, el instauramiento de la iglesia, el ministerio de la iglesia, lo que la iglesia tiene que hacer, cómo tiene que vivir, contra qué tiene que luchar, en qué tiene que desenvolverse, etcétera. Así que ese es el gran tema de esta maravillosa epístola, 6 capítulos de muy rico contenido que pasamos a repasar en este momento. Siempre será bueno hacer una introducción de tipo histórica, viendo algunos asuntos relacionados con aquello. Así que comenzamos nuestro estudio de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Siempre recordar nuestra línea de tiempo, la sabemos ya muy bien. Aquí está esta primera realidad de persecución religiosa, impulsada por judíos y judaizantes, que buscan que la iglesia vuelva a guardar la ley de Moisés, los mandamientos, los 613 mandamientos, Mishbot en hebreo, ¿ya? Y esa realidad dijimos siempre que tenga en consideración que dura como fecha de referencia hasta el incendio de la ciudad de Roma en el año 64. Ya con el incendio de la ciudad, hemos dicho anteriormente que se le culpa a los cristianos de dicho incendio, entonces la iglesia empieza a vivir una persecución, sigue en persecución, pero desde otra faceta, ¿no? Que será una persecución política, quien persigue el Imperio Romano, culpándolos del incendio y de otras cosas más. Y en términos doctrinales o de enseñanza, aparecen los falsos maestros que hablan de nuevas revelaciones y que ellos conocen el verdadero evangelio. Si se fijan, Efesios, junto con el resto de las epístolas carcelarias que vamos a ver, aquí están, Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón. Efesios está terminando la primera realidad, está terminando redactada ahí entre el año 60 y 63 después de Cristo. Miren, prácticamente 3 a 1 año antes de este incendio en Roma. Entonces, la epístola a los Efesios va a tratar este tema de que si la iglesia es distinta a Israel o no. Pero el tema ya está bastante tratado. El mismo apóstol Pablo, ¿dónde lo trató? Mira el cursor, en Gálatas. Y el tema también, ¿dónde se trató? En Romanos. Si la justificación es por guardar la ley o es por fe. Entonces, Efesios también tocará parte de este tema, pero si se fija ya, el tema está bastante tratado y está bastante zanjado. Pero Pablo igual le dará una repasadita a esta realidad. Si la iglesia no, tiene que guardar la ley, etc. Pero si se fijan, estas epístolas carcelarias, incluida la de Éfeso, o a Éfeso, la iglesia de Éfeso, está muy cerca del incendio en Roma, es decir, de este otro escenario. ¿Y qué significa eso? Que aquí ya se está visualizando el problema que se viene. ¿Cuál? El de los falsos maestros. Entonces esta epístola tiene de eso, tiene de las dos realidades. Se va a hacer cargo del tema religioso, doctrinal, si hay que guardar la ley o no, y también se va a hacer cargo de algunos que andan con la mente envanecida diciendo cosas que no son, dirá el apóstol Pablo, capítulo 4.
Entonces, creo que con esta línea de tiempo siempre nos ubicamos en términos de temática. Si hablamos del autor, la evidencia interna, la misma Biblia, nos dicen dos versículos en el 1.1 en su presentación y en el capítulo 3, verso 1, que es el mismo apóstol Pablo, el escritor de la epístola. Y ojo con estos destinatarios, porque hay que decir lo siguiente. La iglesia de Éfeso, ¿por quién fue fundada? Por el mismo apóstol Pablo en la última parte de su segundo viaje misionero. El segundo viaje misionero fue entre el año 49, 51, 52. Recuérdese que las fechas nunca son tan exactas. Y en términos de Biblia, ahí encontramos el segundo viaje misionero en Hechos capítulo 15, 36 hasta el capítulo 18, 22. Ahí usted, en esa porción de Hechos, del 15, 36 al 18, 22, encontrará todo el viaje del apóstol Pablo, el segundo viaje misionero, y en esa porción se encontrará que al final, ya de este viaje misionero, más cercano al capítulo 18, está la fundación de la iglesia en Éfeso. ¿Cuándo fundó esta iglesia el apóstol Pablo? Perdón, luego de su estadía en Corinto. Pablo estuvo 1 año y 6 meses en Corinto, ya en este segundo viaje misionero. Dice, usted vaya al libro de los Hechos y encontrará que Pablo estuvo en Corintio, ahí conoció a Priscila y Aquila, ahí fue cuando se dedicó a coser carpas, tiendas, ¿no? En la época, y después de estar en Corintio 1 año y 6 meses, él decide volver a Jerusalén, y entre el viaje de Corinto a Jerusalén, él funda la iglesia de Éfeso. Por eso les decía aquí, con gran participación de Aquila y Priscila, ¿vio? Capítulo 18, verso 1, al capítulo 19, verso 1. Ahí está la referencia para que usted pues le eche una miradita. Probablemente la iglesia se estableció en la casa de dicho matrimonio. Revisa ahí 1 Corintios capítulo 16, verso 19. Hay un antecedente que nos deja ahí esa idea de que pudo haber funcionado en la casa de Priscila y Aquila. La iglesia fue fuertemente pastoreada y direccionada por el apóstol Pablo cuando ya en su tercer viaje misionero, el apóstol Pablo funda la iglesia de Éfeso en el segundo viaje misionero, pero la pastoreó y estuvo mucho tiempo en el tercer viaje misionero. Terminado el segundo viaje misionero y habiendo fundado la iglesia de Éfeso, Pablo comienza un tercer viaje misionero, y donde más pasa, o en uno de los lugares donde más se detiene en ese tercer viaje misionero, es en Éfeso. Ese tercer viaje misionero está entre el 53 y el 59. Ahí está la cita donde se encuentra el tercer viaje misionero, entre el capítulo 18, verso 23, hasta el capítulo 21, verso 16. Nótese este dato en no menor, porque si usted suma las estadías de Pablo en Éfeso, en su segundo viaje misionero y sobre todo en su tercer viaje misionero, Pablo estuvo cerca de 3 años en Éfeso. Y usted se preguntará, ¿y por qué Pablo estuvo tanto tiempo en Éfeso? Hago una preguntita para ir interactuando. Hermana Launi, una preguntita cortita. Una opinión nomás. ¿Por qué cree que estuvo tanto tiempo en Éfeso Pablo? La fundó en su segundo viaje misionero, estuvo ahí, comenzó su tercer viaje misionero y estuvo mucho tiempo en Éfeso. En total, de todo el tiempo que estuvo, fueron 3 años, como lo especifica Hechos capítulo 20, verso 31. ¿Tiene alguna idea, hermanita Launi? Así, tírese una idea al viento. Sin temor a la equivocación, estamos entre hermanos y es una opinión lo que le estoy pidiendo, no un dato certero. Alguien que pueda tener una idea también. ¿Por qué creen que Pablo se quedó 3 años en Éfeso? Alguien que se tire así una idea al viento, hermana Eve, hermana Fran, hermana Joanita, hermana Nanita, hermana Patti. ¿Por qué usted a veces se queda detenido en algunos lugares? Ahí como idea.
Porque, pastor, no sé, Dígame, hermana Pati. yo creo que porque estaba muy agradecido de esta iglesia, no sé, porque era una iglesia que le traía mucho confort a él, no sé, Me mucha, gusta, me mucha gusta esa, amistad, no sé, me no gusta sé. esa manera de pensar, pero eso que usted plantea, más bien Pablo lo tenía con la iglesia de Tesalónica. Ah, Pablo tenía ese deseo de estar en Tesalónica, era como les manifiestan sus dos pistolas que quiere estar con ellos, porque ellos siempre se sí. preocuparon de él. Pero colgándonos de su pensamiento y gracias por su opinión, porque así va saliendo información rica, es la iglesia que más le da problemas. Uno se detiene cuando hay atados, cuando hay problemas. Claro. Entonces, hermana Nanita. Ahí estoy fragmentando. Yo creo, bueno, no lo he leído, pero yo creo Sí. que uno a veces se mantiene más tiempo en una iglesia para dejar todo en orden, para ordenar la iglesia en realidad, los ministerios, para dejarlo establecido. Usted lo ha dicho, hermana Nanita. Muchas gracias, agregando información. Solo para complementar lo que dice la hermana Nanita, cuando Pablo escribe las epístolas a Timoteo, Timoteo se encuentra precisamente en Éfeso. Y usted ve la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo que se encuentra en Éfeso. ¿Y qué le dice Pablo a Timoteo? Pone obispo, pone diácono, ordena la cuestión. Porque vamos a ver que la iglesia es bien complicada porque la ciudad principalmente es del terror. Vamos a ver ahora qué pasaba en la ciudad de Éfeso. Datitos importantes, mire. Para entender con más exactitud la realidad de la iglesia en Éfeso, es importante considerar Hechos capítulo 18, versos 18 al 21. No lo vamos a leer para ganar tiempo, pero yo se lo resumo. ¿Qué dice Hechos capítulo 18, verso 18 al 21? Nos dice que en la ciudad había gente que le gustaba los libros de hechicería. ¿Se acuerda que ahí Pablo predica y la gente que se convierte, ¿qué hace con esos libros? Va y los quema. Pero antes de ser cristiano, ¿a qué se dedicaban? Al ocultismo, a todas esas cosas. Po. Entonces era una ciudad que, que le gustaba ese tipo de cosas. ¿Ya? Si revisamos también el capítulo 19, verso 8 al 10, dice que Pablo entró a una sinagoga y estuvo ahí 3 meses, pero decía que algunos se endurecían y no creyeron, maldiciendo el camino. Dice que maldecían el camino del cristianismo. Ahora, si ustedes van al capítulo 20, verso 31, ¿qué más se nos dice ahí? Nos dice que están los 3 años que el apóstol Pablo estuvo ahí con lágrimas, porque dice que le hacía salir canas verdes esta iglesia. Entonces ahí están estos versículos que respaldan la estadía del apóstol Pablo en Éfeso. Si se fija, aquí yo puse las 3 epístolas de Juan, porque Juan cuando escribió su literatura, el Evangelio, cuando escribió el Apocalipsis, cuando escribió la epístola, estaba en Éfeso. Y las epístolas hablan de la falsa maestría, hablan de todo eso. Y aquí puse Apocalipsis capítulo 2, verso 1. El primer mensaje de Jesucristo a las iglesias de Apocalipsis, de que de las 7 iglesias de Apocalipsis, una pura buena se salva. La de Filadelfia, las demás son todas... ¿Cuál es la primera que le llega el tirón de oreja? A Éfeso. Porque en Éfeso vamos a ver a partir de la mina lo siguiente. Primero, ahí está el mapa que nos ubica en la ciudad de Éfeso. Aquí está, es parte del Asia. Nótese bien, aquí está este sector geográfico de todo el Imperio Romano, ¿ya? Y yo le quiero mostrar ahora un mapa más específico de esta parte, de la entrada en el Asia. Ahí está, aquí están las 7 iglesias del Apocalipsis, y aquí está Éfeso. Si se fija, Éfeso es una de las primeras ciudades para entrar desde Occidente a Oriente. Era una de las primeras ciudades. Atención con este dato. Éfeso era una ciudad puerto y ahí llegaba gente de todo tipo.
Gente que cree en distintos dioses. Por ejemplo, usted sabe, hay que decirlo con madurez cristiana, ¿no? En las ciudades puertos, la bohemia, ¿cómo es? Y los marineros que no han tenido relaciones sexuales hace tiempo, ¿qué hacen en los puertos? Desembarcan y pasa de todo. Ahí pasaba en Éfeso. Ya dijimos que Pablo predica en Éfeso y había gente que se convierte, pero practicaba la hechicería, libros de ocultismo. Quiero sumarle otro dato más. Éfeso era una ciudad, era la ciudad más importante de todas las que estaban aquí para entrar hacia el oriente. Era una de las ciudades principales comerciales en las rutas romanas para entrar desde Oriente hacia el Oriente más grande, desde el Pequeño Oriente hacia el Gran Oriente, o desde el Asia Menor hacia el Asia Mayor. Y era una ciudad comercial, puerto y comercial, tenían mucha plata. En estas ciudades del Asia, permítame darle el datito, usted ve que en Israel se producía aceite de oliva, ovejita, en Egipto se producía algodón, y aquí se trabajaban principalmente los metales. Aquí acuñaban monedas, entonces eran ciudades con mucho poder económico. Entonces usted sabe, donde siempre hay plata, hay de todo, delincuencia, pero hay soberbia, etc. Entonces, también tenemos ciudad dada la hechicería, ciudad puerto, mucha gente que cree distinto, piensa distinto, al ser ciudad portuaria multicultural, ciudad con un ego muy alto, a ser una de las ciudades más ricas, y agréguele esto, el famoso templo de la diosa Diana, Artemisa griega, diosa Diana para los romanos. ¿Y ustedes saben cuál era la principal cualidad de la diosa Diana, cuyo templo estaba en Éfeso? Mire la imagen de Diana. Ahí la tiene más a la derecha. Mire todos los pechos que tiene. Porque la estatua así se representaba. Es una estatua con muchos pechos, es porque puede amamantar muchos hijos, porque era la diosa de la fertilidad. Y adivine cómo se le rendía el culto a Diana. A través de mujeres bien fértiles. ¿Quién eran las primeras? Me devuelvo atrás. Las prostitutas sagradas que tenían sexo aquí al aire libre en Éfeso. Entonces, nótese un varón. Yo creo en Diana. Grande Diana de los Efesios. Sí, yo creo en Diana. Y quiero sentir la presencia de Diana. ¿Cómo lo hago? Acérquese a una sacerdotisa. ¿Y qué eran las sacerdotisas? Prostitutas sagradas. ¿Cómo yo tenía una conexión con Diana? Teniendo sexo afuera del templo. Así que era una ciudad del terror. Entonces ya vamos sacando algunas deducciones. ¿Por qué? Porque ante esta realidad que tiene esta ciudad, por Dios que la iglesia está tentada y por Dios que hay una iglesia confundida, una iglesia que no tiene identidad. ¿Y qué tiene que hacer Pablo? Ustedes tienen que saber lo que es la iglesia. Y es por eso que ante esta mucha gente que piensa distinto, que cree distinto, con ese templo donde había sexo libre, con poder económico, con un ego muy grande, una ciudad dada al ocultismo, a la hechicería, a todo eso, ellos tienen serios problemas de saber lo que es la iglesia. Entonces, ahí está el tema principal de nuestro estudio. ¿Dónde se escribió? Y ya pasamos al libro propiamente tal. Fue escrita desde Roma. Pablo, al momento de escribir esta carta, ya dijimos que fue entre el año 60 y 63, y fue durante el encarcelamiento que él tuvo en Roma, que se especifica en Hechos capítulo 28, del verso 16 al 31. Ahí se nos especifica que Pablo estuvo encarcelado en Roma por 2 años, y durante esos 2 años escribió Éfeso, o Efesios, a la iglesia de Éfeso,
Filipenses, escribió Colosenses y escribió Filemón. Entonces Pablo está ahí, una flechita, va desde Roma, la carta, hacia la ciudad de Éfeso. Ahora Éfeso, quiero solamente agregarle lo siguiente. Ve al mapa, por favor. En el Imperio Romano hay 4 ciudades del terror, pero terror, terror. De hecho, son las 4 principales. Una de ellas es la ciudad principal, Roma, que está aquí. Otra es Alejandría, que está aquí, donde está el puntero, norte de Egipto. Otra es Atenas. ¿Y cuál es la otra? Éfeso. Así que tenía este estatus de ciudad importante, de ciudad gloriosa, y que se permitían muchas cosas. ¿Todo bien hasta aquí con esta introducción? Yo creo que era importante situarse en lo que era la ciudad, lo que pasaba en la ciudad, para poder entender el contenido de la carta. Entender las razones de por qué Pablo, el tema es la iglesia. Porque aquí hay un fuerte, a partir de todo lo que bombardea a estos participantes de la iglesia, hay una fuerte confusión en cuanto a lo que es la iglesia. Así que ahí entramos a detallar un poquito el bosquejo sintético para estudiar la carta, a partir de su tema y la motivación de por qué fue escrita. Vamos a la carta propiamente tal, y tengan ahí las lecturas a la mano. La carta parte, obviamente, con una introducción que está en el capítulo 1, verso 1 y 2, ¿ya? Que es la salutación propia de un formato epistolar. Epístola es una carta y obedece a un criterio literario, ¿no? Tiene que tener una introducción, un cuerpo y un final. Y la introducción aquí está en el capítulo 1, verso 1 y 2. Solamente aclarar lo siguiente, esto lo leo yo. Mire cómo parte la carta. Pablo tira una, no indirecta, un palo al tiro, como diríamos nosotros. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Parece que hay otros que se hacen llamar apóstoles, pero Dios nunca los llamó. Y andan dando vuelta ahí, entre esta mucha gente, estos medios falsos maestros que Pablo les va a estar tirando la oreja en el capítulo 4. Pero él dice, ¿yo por qué soy apóstol? Por la voluntad de Dios. Y miren, ¿a quién se lo escribe? A los santos. Y yo encuentro que ahí hay una indirecta importante. Yo no le escribo a cualquiera. Le escribo al que ha sido llamado a santificarse, a ser diferente. Así que ahí ya vemos algo. Y fieles. Porque por Dios que es difícil ser fiel ahí en Éfeso. Con toda la oferta de creencia, con el templo de Diana, con la tentación de las prostitutas sagradas. Entonces, a los santos y fieles que están en Éfeso. ¿Ya? Ahora, Pablo, desde el capítulo 1, verso 3, al versículo 23, estará hablando de qué? De cómo se constituyó la iglesia, la procedencia de la iglesia. Porque él dice, lo primero que tienen que tener claro, ante toda esta confusión que se pueda estar dando en la iglesia, ante esta poca identidad que tienen como iglesia, por todos los argumentos que ya dimos, lo primero que tienen que saber es de dónde la iglesia proviene. Y la iglesia no es una institución humana, dirá. Pastor Pedro, por favor, lea Efesios 1, del 3 al 14, y lo explicamos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Muchas gracias, Pastor Pedro. Miren, yo creo que aquí hay un versículo sumamente importante, que es el versículo 4, porque ahí está, creo, el corazón de lo que queremos tocar en este punto. Según nos escogió, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. ¿Y con qué propósito? Para que fuéramos Santos y sin mancha. ¿Qué está diciendo Pablo? Que la iglesia es la única institución existente en la tierra, o la única realidad existente en la tierra, que tiene su inicio antes de que las cosas fuesen. ¿Y dónde tiene su fin? Si es que se le puede llamar fin. Mire lo que dice el verso 14. Hasta que es el Espíritu Santo en las arras de nuestra herencia. Y sabemos que Pablo, cada vez que hace mención a la herencia, habla de la vida eterna. Entonces la iglesia fue pensada por Dios antes de la fundación del mundo para ser santos y sin manchas. ¿Y dónde la iglesia va a terminar? ¿Aquí termina cuando se acabe el mundo, el tiempo? No, la iglesia tiene su origen eterno y tiene su final en la eternidad. Y para eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Estar en Cristo, dice en el verso 3, etcétera, ¿no? Ahora, qué interesante. Puede decir lo siguiente porque hay que resumir las temáticas. ¿Quién es el único santo, santo, santo? Dios. Entonces, cuando dice que desde antes de la fundación del mundo, el Señor pensó un pueblo santo y sin mancha, ¿qué estaba buscando con ese pueblo? Gloria al que vive, dele gloria al Señor, porque Él se lo planteó de esta manera. Yo soy santo y sin mancha, y un día me voy a hacer un pueblo que me muestre, y que la gente me va a conocer por medio de ese pueblo, porque ese pueblo va a ser santo y sin mancha. ¿Y cuál es ese pueblo? ¿Quiénes son los lavados por la sangre del Cordero? La iglesia. Cuando decimos que Israel era la etapa previa, era el pueblo hasta que llegara el verdadero pueblo. ¿Cuál era el pueblo que Dios tenía pensado? Que le va a mostrar, porque Jesucristo se lo va a dar. La iglesia. Y los que son limpiados con esa sangre son los que llegan a la eternidad. Por eso cuando Jesús está en la cruz, lo hemos dicho, cuando Él dice, consumado es. Sí, Señor, Padre mío, ahí está consumada la vida eterna, ahí está consumada la salvación. ¿Y qué otra cosa se consumó ahí? El pueblo que tú tenías pensado antes de la fundación del mundo, que te va a mostrar, porque va a ser un pueblo santo y sin mancha, como tú eres santo y sin mancha, y a través de este pueblo el mundo te va a conocer. Al entregar mi vida y al derramar esta sangre, ese pueblo que tú pensaste antes de la fundación del mundo, consumado está. Gloria a Dios por ser iglesia. Dios le tenía en la mente y en el corazón antes que de las cosas fuesen.
Y es por eso que usted está llamado a seguir siendo después de que las cosas sean. Mire cómo Pablo le dice al Éfeso, así que tú eres un efesio, ¿te crees muy bacán por ser efesio? Ah, es que soy del Imperio Romano, tenéis plata. Ah, mira, hechicería. A ver si, a ver si todo lo que te quebras y te sientes tan orgulloso, a ver si tu diosa Diana hace esto que Dios hizo a través de Cristo. Hizo una lámina para resumir esta gloriosa enseñanza, porque miren, aquí está resumido lo que el pastor Pedro leyó y se los quiero mostrar. Les quiero explicar esta gráfica. ¿Qué nos está diciendo Pablo? Que Dios estaba ahí en la eternidad. Por eso puse esta flechita que nunca termina. ¿Se entiende? Aquí está Dios arriba, siga el cursor, y esas flechitas pueden seguir eternamente para atrás y eternamente para adelante. Eterno. Pero dice que en esta flechita azul, dice que la iglesia ya estaba pensada. Aquí está la fundación del mundo, ¿vio? Aquí partió la fundación del mundo. Dios ya estaba antes, ¿vio? La flecha roja. Dios ya estaba antes de esta fundación del mundo, pero la iglesia ya estaba pensada. Por eso dice que Dios ya nos tenía escogido en el verso 4 antes de esta fundación del mundo. ¿Se me sigue? A ver, espero que sí va la gráfica. Entonces partió la fundación del mundo. Dios nos tenía pensado antes de esa fundación, conforme al verso 4. Él ya había designado que iba a tener un pueblo que le mostrase. Empezó la fundación del mundo y en el momento que parte la fundación del mundo, las cosas creadas, este pueblo en algún momento tenía que aparecer. Y este pueblo apareció. Y cuando apareció, mire lo que dice el apóstol Pablo que tenemos. Bendición espiritual desde los cielos, verso 3. Que fuimos escogidos, que somos santos y sin mancha delante de Él, que somos predestinados a ser hijos suyos. Dios dijo de antemano, incluso antes de la fundación del mundo, que los que serían parte de ese pueblo, ¿qué seríamos? Sus hijos. Dice que el Señor nos tenía pensado antes de la fundación del mundo y una vez que aparecimos era para alabar su gracia. Este pueblo, ¿qué tiene que hacer? Llamarle Padre porque somos sus hijos, alabar su gracia. Dice que somos aceptos, que somos redimidos por su sangre en el verso 7, que nos perdonó los pecados, verso 7, que tenemos una herencia en el verso 11. Dice que tenemos que alabar su gloria. Dice que son los judíos y gentiles, en esa frase donde él dice, nosotros los que esperábamos primero. ¿Por qué? Solo como él está hablando ahí como judío, porque ¿quiénes tenían que haberse dado cuenta que Dios iba caminando este pueblo? Ellos, porque y que somos sellados con el Espíritu Santo. Y todas estas bendiciones que nos da, todas estas bendiciones que recibe este pueblo que él tenía pensado antes de la fundación del mundo, pueblo que es la iglesia, que Jesucristo le dio a este pueblo, porque usted se lo ganó y yo me lo gané. Mire lo que dice el verso 5. Por el puro afecto que hay en su voluntad. Por el puro amor que hay en su voluntad, dice. Ahora miren, a este pueblo que se llama iglesia, Pablo le denomina estar en Cristo. Verso 3, el 4, el 5, el 6, el 10 y el 11. Pero aquí está lo bonito. Dice que este pueblo, mire, siga, esta flecha, este puntero lo tiene que ver. Dice que un día el tiempo va a seguir avanzando, porque el tiempo aquí se fundaron las cosas y empezó la cosa, pero esta realidad un día se va a acabar. ¿Y qué va a pasar con la iglesia? El Espíritu Santo en nuestras arras, en nuestra garantía de qué cosa? Que este pueblo, aunque este tiempo termine, el tiempo de la fundación del mundo, y mientras el mundo exista, el Espíritu Santo es nuestra garantía de que llegaremos a esa herencia, a esa vida eterna, donde este tiempo no afecta. Hago la pregunta, ¿se entiende el gráfico? Entonces, si se fijan, resumí todo lo que leyó el pastor Pedro. Este tiempo
partió la fundación del mundo. Con esa fundación del mundo tenía que aparecer este pueblo que Dios había dicho desde antes que iba a ser santo y sin mancha. Desde antes de la fundación del mundo van a ser mis hijos, los voy a perdonar, etcétera. Todas estas bendiciones que están aquí. Y como yo este pueblo lo pensé antes de la fundación del mundo, el tiempo algún día se va a acabar, esta línea negra. Pero ¿qué va a pasar con este pueblo, este círculo verde? Va a trascender y mira dónde va a llegar, a la flechita roja, a la eternidad, con Dios. Gloria a Dios por ser iglesia. Dele gracias al Señor. No quiero que sonemos ególatras, pero qué lindo ser parte de este pueblo y reflexionar en que Dios nos tenía pensado de antes que las cosas fuesen. Aquí donde avisó algo similar el Señor, algo similar en idea, al Jeremías. Desde antes, ¿yo qué hice? Te santifiqué. Desde antes que las cosas fuesen. Antes de que las cosas fuesen como tú las estás viendo, Jeremías, yo ya sabía lo que iba a hacer contigo. Gloria al Señor. Así que mire lo que Pablo dice, lo que significa ser iglesia. Eso es lo que hizo el Señor con la iglesia. Esa es la procedencia de la iglesia. No es una institución humana, ni una realidad humana. Por eso la iglesia, ¿quién la debe gobernar? ¿Quién la debe dirigir? ¿Con criterios de hombre? A la iglesia la dirige Dios, y ¿cómo nos llama a ser? Por fe, que no son criterios humanos. Qué interesante eso. Cuando la humanidad dice, no, ¿qué? Vienen cosas malas aquí y acá, hay que hacer esto, otro, y se arman la guerra y todos los problemas que tenemos. El Señor nos dice, no, ustedes son mi pueblo, son distintos, no están con estos criterios de acá. Yo los llamé a tener fe. Y aunque suene ridículo dar vueltas a una ciudad como Jericó, háganlo. Porque es un criterio divino eso. Y tanto ejemplo. Vamos con el otro punto. Porque Pablo no solamente hablará de la constitución de la iglesia, la procedencia de la iglesia, sino que hablará de quienes componen la iglesia. Hermana Nani, por favor. Capítulo 2, del verso 1 al 8. Prenda su micrófono y le escuchamos la lectura. Amén. Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros y vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El 7 y el 8. Sí, hasta el 8. Ya, ok. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es don de Dios. Hasta ahí. Muchas gracias, hermana Nani. Miren, amén. Pablo ya dijo de dónde venía la iglesia, procedencia de la iglesia, desde antes de la fundación del mundo, y cuando este mundo acabe, la iglesia igual va a seguir existiendo. Ahora la pregunta es, ¿quiénes integran la iglesia? ¿Quiénes componen la iglesia? Hay que ser la crème de la crème, dice Pablo, como esta ciudad. Mire lo que dice. ¿A quiénes elige? ¿Cuál es el material? ¿Cuáles son los ladrillos que usó Dios para su iglesia? A los que estaban muertos en delitos y pecados, dice. De ahí los llama para ser parte de su iglesia.
Gloria al que vive. Mira a los que llama para ser parte de esta iglesia, versos 2 y 3, a los que seguían la corriente de este mundo. Entonces la iglesia no sigue el criterio de este mundo porque tiene un criterio eterno. Pero mire, Dios llama a ser parte de esta iglesia a los muertos en delito pecado, a los que siguen la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme a Satanás. Porque se acuerdan que cuando Satanás tentó a Jesús, lo tentó con cosas, toma, te regalo esa montaña que es mía, no, pues si no es de él. ¿Qué le dijo Satanás? Te regalo este río que es mío, no, porque no es de él. ¿Pero qué le ofreció? Reinos, potestades, poderes humanos. Entonces, pero la iglesia no sigue eso. Incluido nosotros, dice, estábamos muertos en delito y pecado, dice, yo también. Ahora miren, ¿de dónde sacó el material el Señor para sacar a su iglesia a la luz? Pero mediante su misericordia y amor, aún estando muertos en delitos y pecados, como dice el verso 5, mediante su misericordia y amor que leyó a la hermana Nani en el 2.4, ¿qué hizo? Nos dio vida juntamente con Cristo, en el verso 5. A estos que estaban muertos en delito y pecado, a estos que seguían la corriente de este mundo conforme a como Satanás gobierna las cosas, a pesar de estar muertos en delito y pecado, mediante su amor y su misericordia, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y qué significa eso? Dice en el verso 6 que nos resucitó junto con Él. ¿Qué significa esa expresión? Que si Cristo resucitó, ¿qué va a pasar con nosotros? Vamos a resucitar. ¿Para qué? ¿Qué significa que nos dio vida juntamente con Cristo? Nos resucitó con Él. Si Él resucitó, nosotros también. ¿Para ir dónde? ¿A dónde Él estaba? A los lugares celestiales. Qué glorioso ver que estos muertos que estaban en delitos y pecados, mediante la misericordia de Dios y gracias a Cristo, vamos a llegar a los lugares celestiales para estar con Él. ¿Qué es esa herencia que se nos ha prometido? Ahora, atención con esto, porque entramos al otro punto introduciéndolo. Pero ¿qué tenemos que hacer mientras esperamos a esa resurrección? Mientras esperamos esos lugares celestiales, ¿qué tienen que hacer aquellos que ya tienen vida juntamente con Cristo? Mostrar las abundantes riquezas de su gracia. Qué extraordinario es. Dios dijo desde antes de la fundación del mundo, Launi, que quiere un pueblo santo y sin mancha, porque ese pueblo me va a mostrar para que la gente me conozca. ¿Y cómo lo hace este pueblo para mostrar a Jesús? O sea, a este Dios, evidenciando la vida que tiene, diciendo que hay una resurrección, diciendo que nos espera lugares celestiales. Así mostramos las abundantes riquezas de su gracia. ¿Y por qué? Porque dice el verso 8, con esa gracia nos salvó. ¿Y qué es lo único que nos pide? Y mire lo que le voy a decir. Por medio de la fe. Porque solo mediante la fe, ¿cómo yo mido con la matemática, con la historia y con todas las disciplinas humanas que Dios tenía las cosas antes de la fundación del mundo pensadas? ¿Cómo yo llego con matemática, historia a la vida eterna? ¿Puedo? ¿Cómo se conoce ese plan divino que estaba antes de la fundación del mundo y que sigue después de que el mundo siga? Por fe. Gloria al que vive. Y mediante esa misma fe, yo muestro su gracia. Porque soy santo y sin mancha gracias a Cristo. Y porque estoy en Cristo, a pesar de haber sido, estando muerto en delito y pecado, yo sé que tengo una resurrección y sé que voy a estar en esa herencia, en esos lugares celestiales. ¿De dónde viene la iglesia y para dónde va? A la eternidad. Desde la eternidad vino, a la eternidad va. ¿Quiénes componen la iglesia? Los muertos y delitos en pecado. ¿Y quiénes más componen la iglesia?
otra lámina. Hermana Joanita, yo le pedí leer esta lámina, porque aquí también dice los negros, los blancos, los rubios. ¿Quiénes? Efesios 2 del 14 al 17, puede leerlo. Está en pantalla o en su Biblia, hermana Joanita. Amén. Dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. ¿Quiénes son parte de la iglesia? Ambos pueblos, judíos y gentiles. Cuando Dios decidió en la eternidad pensar en este pueblo que le va a mostrar que va a estar con él eternamente, ¿quiénes lo pueden integrar? Ya dijimos, los muertos en delito de pecado, etc. ¿Y quiénes eran esos? Judíos y gentiles. Israel fue el pueblo camino al verdadero pueblo que Dios estaba esperando, porque Israel mediante la ley no se pudo santificar. Pero ¿quiénes sí están santificados? Los que están en Cristo, lavados por la sangre del Cordero, judíos y gentiles. Por eso Pablo, mire lo que dice, destaque esto. Anunció las nuevas de paz al final a vosotros, los que estabais lejos, los gentiles que no tenían ley, no tenían profetas, nada, pero también a los que estaban cerca. Porque ¿quiénes estaban más cerca de la iglesia de poder aceptar esta fe? Judíos. Por eso los primeros discípulos del Señor fueron judíos. Entonces, ahí está la bendición de Israel que estudiamos en Romanos 9, 10 y 11. Que si alguien puede llegar a entender mejor que todos nosotros el sacrificio de Cristo, ¿quiénes son? Los judíos. Pero ahí está su gran error, que teniendo que entenderlo mejor que todos nosotros, no lo aceptaron. Pero por eso Pablo dice que ahora la iglesia, el pueblo de Dios, ambos pueblos ahora es un pueblo. Anuló los mandamientos expresados en ordenanza. Ya estudiamos que la iglesia no tiene que seguir la ley. Cristo la cumplió por nosotros. Dice que de ambos pueblos ahora son un solo cuerpo. ¿Quiénes? Los que estaban lejos, los gentiles, que no, con suerte le habrá llegado una hoja de la escritura antigua, y los que estaban más cerca. Así que qué interesante ver lo que sigue. Porque mire, Pablo ya explicó la procedencia de la iglesia. Ya sabe dónde va la iglesia. Eternidad. Viene de la eternidad y va a la eternidad. ¿Quiénes componen la iglesia? Los muertos en delito de pecado, y esos muertos en delito de pecado, tanto judíos como gentiles, perdonados. Y ahora, como ya saben de dónde viene la iglesia, ustedes de Éfeso, como ya saben quiénes componen la iglesia, ustedes de Éfeso, tienen que tener claro que la iglesia está llamada a algo, y que nosotros ya dijimos, está llamada, y es la única que puede mostrar a Dios como quiere ser conocido. Esa es la función de esta iglesia. El llamado a la iglesia es que es el único pueblo santo y sin mancha, gracias a Cristo, que puede mostrar a este Dios santo y sin mancha. Ahora yo le pregunto, ¿sabe por qué somos el único pueblo? Yo le voy a decir algo súper teológico. Porque en la iglesia hay una realidad escritural que no tiene ningún otro pueblo. Y por algo Dios nos hizo lo que hizo con la iglesia. Porque en la iglesia es la única que obra el Padre, que obra el Hijo y obra el Santo Espíritu. Dios, como quiere ser, Dios se ha presentado a la humanidad en la figura del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. ¿Y quiénes están en esa realidad? Los judíos tienen al Padre y tienen al Espíritu en su historia, pero rechazaron al Hijo. Hay iglesias que creen en el Padre y en el Hijo,
Pero dicen, no, el Espíritu Santo pasó de moda. Pero la iglesia vive la realidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios como se ha presentado y es como quiere que lo conozcan. ¿Y quiénes son los únicos que saben esa realidad? Y la conocen y la viven. La iglesia. Qué tremendo. Qué tremendo. Mire el llamado que hace Pablo a la iglesia. Y hermana Patita, lea Efesios 3, del 1 al 10. Ya sabemos de dónde viene la iglesia. Ya sabemos quiénes componen la iglesia. Y mire lo que tiene que hacer la iglesia, que ya la adelantábamos. Léalo, por favor, hermana Pati, y después vemos este gráfico. Ya mismo. Dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Jesús. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles, profetas y por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipe de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y declarar a todos cuál sea la dispensación del ministerio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Señor. Amén. Amén, hermana Patita. Resumimos esa lectura de la siguiente manera. ¿Qué dice Pablo? Identifíquese, por favor, con las palabras del apóstol. Dice, a mí el Señor, Pablo dice que recibe el misterio por revelación y lo escribió a los Efesios. ¿Cuál es esa revelación que Pablo le está escribiéndole a los Efesios? Que él denomina el misterio. Esto que era misterioso, pero que ya no es misterio, que el Señor sacó a la luz. Esto lo que dice en el verso 6. Que los gentiles son coherederos, tienen la misma herencia, que son parte del mismo cuerpo y que tienen la misma promesa que un judío. ¿Por medio de qué? Del Evangelio. Esto ya no es misterio. Dios siempre pensó en que los gentiles tenían que tener salvación. Dios siempre pensó en entregarle a usted y a mí como gentiles su palabra, pero lo venía avisando misteriosamente en la historia de Israel. Pero esto con el Evangelio dejó de ser un misterio. Ahora yo recibí por revelación que eso fue un misterio y que dejó de ser un misterio. Ahora los gentiles son coherederos, son miembros del cuerpo y tienen la promesa de la vida eterna. ¿Mediante qué? El Evangelio. Sigamos con este trozo tan maravilloso. Mire, Evangelio, destaco ahí en azul, del cual Pablo es ministro. El Señor me hizo ministro por la gracia de Dios, según como Él opera su poder. Yo de este Evangelio que ya revela lo que antes fue un misterio y que no es misterio, yo fui hecho ministro. ¿Y para qué fui hecho ministro de este Evangelio? El verso 8. Para anunciar entre los gentiles este Evangelio. Decirles que ellos también son coherederos, que ellos son parte del cuerpo de Dios, que ellos son parte del pueblo de Dios y que tienen una promesa. Y no solamente Dios le hizo
ministro de este evangelio que contiene ese mensaje que era un misterio, pero que ya no es misterio, para anunciarlo, sino para aclararlo, que este misterio estaba escondido en Dios, pero ya no lo es. Dios me hizo ministro de este evangelio para predicarlo, para aclarar, para enseñar qué cosa que Dios venía obrando misteriosamente, pero que ahora gracias a la cruz y mediante este evangelio todos pueden ser parte de esta iglesia. Y mírelo cómo lo termina. Y aquí está, lo destaqué en morado porque es la idea principal. ¿Y por qué Pablo, como ministro del evangelio, lo predica, lo aclara, lo enseña, este misterio que dejó de ser misterio? Mire lo que dice el verso 10, gloria a él. Para que la sabiduría de Dios, ¿quién la tiene que dar a conocer ahora? Sea dada a conocer por medio de qué? De la iglesia, porque cuando Dios pensó este pueblo, este será el pueblo por el cual la gente va a saber de mí. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Dar a conocer la sabiduría de Dios, que es una sabiduría, decidió salvarnos, decidió hacer la iglesia, que los muertos sin delito y pecados pueden entrar. Y eso Dios lo venía avisando misteriosamente con Rahab, lo venía avisando misteriosamente con la viuda de Sarepta, cuando sanó a Naamán, lo venía avisando con Abraham, que lo llamó siendo un gentil. Así que eso, pero ahora dejó de ser un misterio, ahora que todo el mundo lo sepa. Y eso tenemos que dar a conocer. Y mire lo que dice el verso 11, porque así fue el propósito eterno en Cristo Jesús. Dios lo tenía pensado desde antes. Ahora yo quiero que haga el ejercicio de aplicación, amada hermana, amado hermano, pastores que están aquí reunidos, escúcheme bien lo que voy a decir. ¿Usted ha recibido el misterio? Sí, está revelado hoy en la palabra del Señor. Por ende, ¿usted qué tiene que hacer? O tiene que saber claramente que todos pueden ser coherederos, miembros del cuerpo, todos pueden tener por la promesa de la vida eterna, porque a usted se le ha encomendado el Evangelio. Y como a usted se le encomendó el Evangelio, automáticamente Dios, ¿qué hizo? Lo hizo ministro de este Evangelio según su poder. No recibimos el Santo Espíritu, recibiréis poder. Nos hizo ministro de este Evangelio. Y como somos ministros de este Evangelio, para decir esto que ya no es misterio, que todos pueden ser parte de este cuerpo, que todos pueden ser partícipes de la promesa, debemos anunciar este Evangelio, aclarar este Evangelio, y así todo lo bueno, todo lo que Dios tiene para la humanidad, ¿quién lo puede dar a conocer? Y a usted como parte de la iglesia. Y eso Dios lo pensó, como dice el verso 11, en su propósito eterno. ¿Y dónde se cumplió ese propósito eterno? En Cristo Jesús, nuestro Señor. Qué importante el hecho que el Señor no haya puesto sus palabras en nuestra boca. Qué responsabilidad más maravillosa tener este Evangelio en nuestra vida. Santo cielo. Gloria al Señor por ser iglesia. Ya con este capítulo 3, mire, resumen, capítulo 1, procedencia de la iglesia y a dónde la iglesia va a llegar. Procedencia eterna y destino eterno. Capítulo número 2, ¿quiénes componen esta iglesia o quiénes la pueden componer? Los pecadores muertos en sus delitos, judíos y gentiles. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Mostrar, dar a conocer la sabiduría de Dios. Y cuando habla de sabiduría de Dios, todo lo que Dios ha hecho en su sabiduría. Gloria al Señor.
Y ya vamos, entramos al capítulo 4, porque esto, qué rico esto, porque todo el saber de dónde procede la iglesia, quienes componen la iglesia y lo que tiene que hacer la iglesia, se tiene que evidenciar en qué, en lo práctico, po. Y cuando hablamos de práctica, en cómo se vive, es decir, en su testimonio. No puede decir, y lo digo con mucho respeto, no puede decir, yo soy iglesia y el Señor me concibió en la eternidad y me va a llevar a la eternidad si vive conforme a los rudimentos del mundo. Dirá Pablo en otra epístola, ¿no? No puede decir, yo soy santo y sin mancha y por medio de mí puede mostrar a un Dios santo y sin mancha, si no vive de manera santa. ¿Se entiende? Entonces la santidad, atención con esto, quiero decirlo de antemano. Ya me quedan 10 minutitos. Estamos bien. Quiero decirlo con base teológica. La santidad significa distinto, diferente. ¿Y por qué digo esto? Tenemos que mostrar esto, ser diferente, porque nuestro Dios es diferente. Y le agrego lo siguiente. Aquí está algo importante también. No podemos mostrar esa sabiduría, Dios que sí es sabio, si no vivimos sabiamente, conforme a esa realidad. Entonces, esto que nosotros sabemos tenemos que demostrarlo de una manera. ¿Y dónde se demuestra? Cómo vivimos. Mire lo que va a decir Pablo, cortito. Mire lo que dice acá, esta porción va del 4.1 al 6.9. Efesios 4.1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamada. Mira la vocación, la palabra griega es kleseos, que viene de su infinitivo klesis, que es llamamiento, invitación, vocación. Dios nos ha llamado a algo, Dios nos ha invitado a algo, y tenemos que vivir conforme a eso que Dios nos ha llamado, que nos ha invitado. Eso significa vocación. Y la pregunta es, ¿cuál es la vocación de la iglesia? Para andar en esa vocación, ¿cuál es la invitación que Dios nos ha hecho? ¿Cuál es el llamado que Dios nos ha hecho en el que debemos de andar? Hermana Pati, ¿Anunciar su evangelio? es parte de... ¿Llamada a santidad? Muy bien, gracias. Mire lo que dice en el 1.4. Capítulo 1, verso 4. Dios desde antes la fundación del mundo, que dijo que Él quería un pueblo el cual escogió. ¿Para qué? Para que fuese santos y sin manchas delante del mundo o delante de Él. Entonces, si vivimos, dijo Pablo, para Él vamos a vivir, no para los humanos, etc. Esa es la vocación de la iglesia, ser santos y sin mancha, porque así mostramos a Dios. Vivir de manera santa, es decir, de manera diferente, porque la iglesia fue concebida y llegará a un lugar, fue concebida en la eternidad, llegará a la eternidad. Es diferente a toda la realidad de lo existente. Dios designó eso en la eternidad porque quería un pueblo que le mostrase. Y este pueblo tiene que darlo a conocer conforme a esta vocación que el Señor quería desde antes. Ahora miren, sigamos con la lectura. Esa es la vocación. Eso es lo que Dios espera. Y Jesucristo murió en la cruz y derramó su sangre para que este pueblo tenga esa vocación. Tengamos la posibilidad. Seguimos. Hermana Evelyn, verso 22 y 24, miren lo que dice. Amén. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos,
y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Muchas gracias, hermana Evelyn. Y mire lo que dice Pablo. Despójense del viejo hombre, que está viciado. Pero destaqué esta frase, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y yo he dicho algo en clases anteriores, que cuando hablamos de espíritu, no hablamos solamente de espíritu inmundo, de seres existentes, sino que hablamos de una disposición. ¿Qué está diciendo Pablo? Renuévense en el espíritu de su mente. Renuévense en lo que piensan. Renovaos en la disposición, en cómo se disponen a pensar. Ahora vivan pensando en que son esa iglesia. Vivan con la disposición, soy pueblo, estoy llamado en eternidad. Dios me llamó a mostrarle, a ser ministro de este evangelio. Ya sé que todos pueden entrar, que yo tengo un rol que jugar, que Dios me llamó porque tiene una expectativa conmigo. Renuévense en la disposición de nuestra mente. Piensen diferente, está diciendo. Piensen diferente y así serán diferentes. Ser santo y ser distinto no es no equivocarse, es vivir pensando en lo que Dios me ha dado. Y así logro tener actitudes diferentes, vivir de manera diferente. Si ustedes piensan en lo terrenal, Pablo ocupará esa expresión, lo vamos a ver cuando habla de los falsos maestros. ¿De qué habla? Pedro también lo ocupa. Solo piensan en lo terrenal, en pasarla bien aquí, pero no piensan que tiene una vida eterna, una herencia, que estaré con el Señor. Pablo dice, ¿quieren vivir diferente? Piensen siempre en eso. Que ahora lo saben, dejó de ser misterio y lograrán hacer lo que tienen que hacer. Ya nos dijo que teníamos que andar en esa vocación. ¿Cómo se logra esa vocación? Teniendo estas cosas en mente. Si se me olvida que el Señor me salvó, que me limpió, ligerito, ustedes, Efesios, ahí en esa ciudad, van a caer. Si a mí se me olvida eso, descuido eso que el Señor me ha regalado, no lo van a poder hacer esa vocación. Mire lo que dice acá. Mire el encargo que hace. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Nuevamente nos deja claro que el Espíritu Santo fuimos sellados para que lleguemos a esa herencia. El Espíritu Santo es nuestra garantía de que llegaremos a esa herencia. Y mire lo que dice acá. Atención con la palabra contristéis. Y no contristéis. La palabra griega es lipeite, que viene de lipeo, que es afligir, entristecer y agraviar. Yo les pregunto ahí, volvimos, ¿no? ¿Volvimos? Ah, ya, me está reclamando la batería. La pregunta es, ¿cómo contristamos al Espíritu Santo? Entendiendo que la palabra contristáis significa agraviar, ponerle agravio. ¿Sabe cuándo yo pongo agravio a alguien? Cuando yo digo, cuando yo miento respecto a alguien, o cuando lo injurio. Eso es un agravio. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Si tú dices tener el Espíritu Santo, si dices ser iglesia, si dices mostrar a Dios, si dices que Dios te sacó de los muertos en delito y pecado, si dices que te dio un lugar celestial con Cristo, si tú dices que eres parte de un pueblo pensado ante la fundación del mundo y no lo vives, estás poniendo el agravio al Espíritu de Dios, porque estás diciendo
que el Espíritu te transformó, pero no vives como alguien transformado. ¿Se entiende? ¿Me permite un minutito? Eso es el pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable? La blasfemia al Espíritu Santo. Y miren lo que dice Jesús. Todos los pecados pueden ser perdonados, pero el único pecado que está en condición de no perdonarse es la blasfemia al Espíritu Santo. Porque miren, recordemos el pasaje. Cristo sanó a un enfermo, ¿no? ¿Y qué dijeron? No, ese espíritu es del demonio. Entonces Cristo les dice, si el único que te puede transformar es el Espíritu, el poder de este Espíritu Santo con el cual yo hago estos milagros, si tú dices que ese Espíritu Santo viene del demonio, te estás negando el poder de ese Espíritu. Y si niegas que ese Espíritu tiene poder, estás negando que pueda hacer, ya te niegas a que haga la obra en ti. Entonces, eso es agraviar, injuriar al Espíritu Santo. Decir, porque si yo digo que puede hacer todas las cosas, pero si yo vivo mal, estás diciendo que lo hizo, que lo puede hacer en todas las demás, pero en ti no lo hizo. Entonces es una calumnia. Espero que se me haya entendido. No contristen al Espíritu de Dios. Y la única manera que no lo contristemos es viviendo. Porque si digo que ese Espíritu tiene poder, me transformó, hace una obra en mí, pero lo niego con mis actos, en el fondo estoy diciendo que no tiene el poder que tiene. Espero que se me haya entendido. Sería contradecir el poder. Me acuerdo que una vez yo estaba en una... ¿Puedo contar este testimonio? Si ya estamos listos. Estábamos en una sinagoga musulmana. Y el musulmán decía, Alá ama a todo el mundo. Alá los quiere a todos por igual. Pero justo a una niña se le cayó el velo. Ese velo que se tienen que poner para entrar. Y dijo, Alá los ama a todos, pero así, sin velo no. Tremenda contradicción, pues te está diciendo que te ama, pero así no. Entonces no ama, pues. No ama como usted dice que ama. Y eso está diciendo Pablo. Si decimos saber la procedencia de la iglesia, si decimos saber quiénes componen la iglesia, si decimos saber qué tiene que hacer la iglesia con todo el detalle que dimos, y no lo viví, ¿qué estás diciendo? Que no hace lo que tú mismo dices que hace. Entonces no tiene poder para hacerlo. Entonces, si se fijan, quiero decir esto. La santidad no es portarse bien por portarse bien. La santidad tiene un propósito evangelizador y revelacional. Si yo soy diferente, ¿conocen a mi Dios? Que es diferente. Y con mi vida demuestro que mi Dios, cada letra de lo que dice que soy, es verdad. Qué interesante es. Hagamos reflexión, hermanos, perdonen. Pero es importante que reflexionen esto. Y eso dígame si no lo hemos visto. ¿Cuántas veces? Es que el Señor me transformó, es que el Señor me cambió. Y después hacen las de Tico y Caco. Y la gente dice, igual ese Dios entonces que dice que lo cambió. Etcétera, etcétera. ¿Y quién queda mal? La persona por un rato, pero ¿quién queda mal? Dios. No quiero ese Dios. Dice que hace cosas y no las hace. Eso está diciendo Pablo. Hay que ser diferente para que el mundo conozca a este Dios diferente. ¿Y cuál es la mejor manera de mostrar a este Dios diferente? Sabiendo todo lo que hay que saber, que lo hemos explicado.
viviendo de manera diferente. Eso es ser santo. Santo no es como algunos nos han enseñado que es como andar con la paloma aquí todo el día en el aire, no. Es vivir diferente, ser distinto. Y así cumplimos el propósito de Dios. Termino diciendo, perdón, y Pablo dice, bueno, la santidad también tiene que ver con una disposición que dijo, piensen diferente, ahora piensen lo que saben, ya saben lo que es iglesia, piensen diferente, como ya lo saben, vivan diferente, pero sepan que hay que también, es saber, es disponerse, pero es luchar también. Y ahí está la batalla. Roge, Fran, Efesios 6, por favor, del 1 al 10. 6. No, del 10, perdón, al 17. Y terminamos. Ya. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muchas gracias, Fran. Sí, estoy activado. Vamos viendo un poquito esta batalla y viendo los elementos de esta armadura. Sin antes decir lo siguiente y terminamos rápidamente. Dijimos que Pablo, ¿dónde escribió esta epístola? En la ciudad de Roma. ¿Y en qué condición estaba? Estaba preso. Y en esa condición de preso, él siempre está custodiado por un soldado romano. Y esto es importante saberlo. Los soldados romanos vestían sus armaduras en tiempos de paz y en tiempos de guerra. Como decía un Boy Scout, siempre listo. ¿Qué está diciendo Pablo al asociar las enseñanzas cristianas con un soldado romano? Siempre listo, siempre preparado. No te descuides. ¿Por qué? Mire lo que dice acá. Detallemos un poquito esta armadura. Qué interesante. La exhortación contenida entre los versos 14 y 17 habla del uniforme básico del soldado y refiere al recuerdo constante de su realidad y el estar siempre preparado. Mire lo que dice. Ceñir vuestros lomos ¿con qué? Con la verdad. Ceñirse es un sinónimo de vestirse ¿con qué? Con la verdad. Me visto con la verdad, me pongo la túnica, que era la túnica que iba debajo de la armadura, me visto con eso que tiene que ser la verdad. ¿Y por qué? Porque esa era la parte de tela de la armadura que servía como ropa para que no se le vieran sus partes íntimas. Porque miren, si se les veía algo de sus partes íntimas, ¿qué pasa? Quedaba en vergüenza. ¿Qué está diciendo Pablo? Cíñanse con la verdad, vístanse con la verdad y nunca van a quedar en vergüenza. Porque ¿se acuerdan que él dijo en Romanos? Yo no me avergüenzo del Evangelio porque ahí está el poder de Dios. El Evangelio nunca me dejará en vergüenza porque ahí está el poder de Dios. Cada cosa que decimos de este Evangelio, con la verdad de este Evangelio, nunca me dejará en vergüenza. Y aquí lo ratifica. Cíñanse con la verdad de este Evangelio y no van a quedar en vergüenza. Dice, vístanse la coraza de justicia. Y la coraza era toda esta parte del frontis, pectoral, estómago, y protegía los órganos vitales.
los órganos vitales. Si falla uno de esos, o me herían con uno de esos órganos, moría. Yo debo vestirme la coraza de lo justo, andar en lo correcto, andar en lo que corresponde, hacer buenas obras, porque así me mantengo con vida, demuestro que tengo vida y que no estoy muerto. Está diciendo Pablo. Yo me tengo que poner la coraza de hacer lo correcto, porque cuando hago lo correcto, significa que tengo esa vida que me espera, que he pasado de muerte a vida, etc. Dice, calcen los pies con el apresto del Evangelio de la Paz. El apresto era el calzado, ¿no? Como el zapato. Las sandalias daban firmeza a las pisadas del pie para pasar a diversos terrenos sin quedar inoperante al momento de ataque y defensa, cuando los soldados atacaban y les tocaba defenderse. ¿Qué está diciendo Pablo? El avance y defensa del Evangelio, el ir a predicar el Evangelio, atacar con el Evangelio y también defender el Evangelio, hay que hacerlo mediante ¿qué? La ira, el enojo, la rabia, en la paz. Porque es un mensaje de paz. Cada vez que yo tengo el Evangelio en mi boca para defenderlo o ir a exponerlo a un lugar difícil, como un soldado, siempre en paz. Porque el Evangelio es eso, la paz de Dios con los hombres. Y matamos ahí. Dice, tomen el escudo de la fe. Y refiere al escudo grande, rectangular, no ese chiquitito, el que cubría todo el cuerpo. Es decir, ¿por qué asocia el escudo ese grande a la fe? Una fe que cubre todo el ser. Dice, aquí miren qué interesante. Tomen el yelmo de la salvación. ¿Sabe lo que era el yelmo? El casco. ¿Qué está diciendo? ¿Dónde tiene que estar la salvación? Aquí. Aquí, que nadie lo mueva de su manera de pensar. Dirá. ¿Se acuerdan que les dijo? Renuévense en lo que ahora saben. Que son iglesia, pero sí, que no vengan otros y te envuelen. La salvación siempre aquí, en la cabeza. Dice, tomen la espada de la fe, tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando habla de la espada, habla la expresión griega de mahairan, que no es la espada larga, es el machete o la daga, una espada cortita, que era para la defensa y para el ataque. Y los soldados romanos, de todas las piezas que usaban, era la que tenían que dominar mejor, porque era para atacar y para defenderse. Y él ocupa el arma de defensa y de ataque, que hay que manejarla bien. Dice que es la palabra de Dios, porque de ahí salen todas las cosas que sabemos. Yo le puse aquí, nótese, 1 Tesalonicenses 5 del 1 al 10, porque Pablo nuevamente habla de la armadura y la salvación, el yelmo. Ahí tienen un paralelo para complementar. Ahí está la estatua, o sea, la imagen, perdón, la coraza, cíñanse los lomos con la verdad. Ahí está esta telita que permitía que no te vieras desnudo para no quedar en vergüenza. Yo nunca quedaré en vergüenza con la verdad del Evangelio. Vístanse con la coraza. Esta es la coraza, me devuelvo un poquito. Este pectoral que ven ahí que protegía los órganos vitales. Si yo ando en lo correcto, demuestro que tengo vida. Dice, calcen los pies con el Evangelio. Siempre en paz. Cuando avancen, sobre todo en terrenos escabrosos y difíciles, siempre en paz. El escudo de la fe. Dice, el yelmo de la salvación siempre aquí. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y ahí tenemos ya del verso 21 al 24 de ese capítulo 6, el final de esta epístola.